Buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en este programa donde vamos a compartir un tema muy interesante. Este tema es el tema de evolución. Primero vamos a ver un concepto. ¿Qué se entiende por evolución? Bueno, todos los organismos que existen en la actualidad surgieron de organismos anteriores más sencillos por un proceso de diferenciación gradual. En algo más general, evolución significa cambio. Es decir, que de alguna manera los organismos con el tiempo han ido cambiando y han ido tomando algunas otras formas de las cuales vamos a estudiar en el día de hoy. También podríamos definir como cambios genéticos que ocurre en una población de organismos en el transcurso del tiempo. Aquí agregamos un término cambio genético, que es prácticamente un concepto nuevo. Vamos a ver las ideas acerca de evolución en años muy remotos. Por ejemplo, Platón, 427 a 322 antes de nuestra era, su idea fundamental era de que todo objeto presente en la Tierra es solo el reflejo temporal de su forma ideal, inspirada por la divinidad. Después tenemos también las ideas de Aristóteles acerca de los cambios que sucedían en los organismos, ¿verdad? 384 y 322. Clasificó todos los organismos en una jerarquía lineal, a la que llamó escala de la naturaleza. Esto en esta época fue un gran avance científico. Organizar, ¿no? O sea, se puede decir que el precursor de la clasificación de la taxonomía. Otras ideas, ¿verdad? Sobre todo sobre el siglo XVII y siglo XVIII. Ahí en estos siglos hubo auge de nuevas ideas sobre la naturaleza. Y es donde podemos decir que surge el pensamiento científico. El descubrimiento de especies diferentes halladas en los nuevos continentes descubiertos, por supuesto, influye mucho en la riqueza del análisis sobre los seres vivos. En el siglo XVIII, el pensamiento científico fue determinante en la interpretación del mundo biológico. Pensamientos sobre las leyes que rigen el mundo físico y el mundo de los seres vivos empiezan, se puede decir, alrededor de este siglo, recién alrededor de este siglo. Otras ideas antes de dar, ¿verdad? El descubrimiento de fósiles y algunas existentes en la actualidad, pero otros completamente diferentes a las actuales, animales marinos en rocas sedimentarias de altas montañas. El descubrimiento de fósiles también contribuyó mucho a la formación del origen y formación de los seres vivos. Y desde luego el análisis de que algunos de ellos aún persisten en la actualidad, pero otros son completamente diferentes a las actuales, esto contribuye a tener ideas y preocupación de cómo estos pudo haberse iniciado la evolución. Leonardo da Vinci, científico de la época, interpreta estos descubrimientos como restos de animales que existieron en épocas anteriores. O sea, cuando se observan los fósiles, que algunos de ellos son muy diferentes a los actuales, Da Vinci explica de que posiblemente estos existieron en épocas anteriores a los actuales. Otras ideas nuevas, por ejemplo, William Smith en 1769-1839 sugiere la organización de los fósiles siempre se encontraban en las mismas capas de rocas asentadas sobre las más antiguas.
Cuando se empiezan a hacer excavaciones y se empiezan a observar evidencia de los fósiles, estos se distribuyen, se organizan en las diferentes capas de la Tierra. Entonces las ideas de Smith es que estos están organizados. Los que están en las capas más superficiales son las más recientes y las que están más abajo son los fósiles más antiguos. Las formas más antiguas eran muy diferentes a las modernas. Esta fue otra idea que empieza a despertar ideas sobre la evolución. Muchos de estos fósiles eran plantas y animales que habían existido, pero en épocas muy remotas. La incertidumbre de la edad de la Tierra. Una de las cuestiones de la época muy discutidas, muy refutadas por los principios religiosos y sigue siendo el criterio sobre la edad de la Tierra. A principios del siglo XVIII entra esta preocupación. La idea más generalizada era que la Tierra no podía tener una antigüedad más de unos pocos miles de años. Esa era la idea más generalizada en el siglo XVIII. Sin embargo, el Antiguo Testamento da una antigüedad máxima de unos 4.000 a 6.000 años. Pues no, estas eran ideas de la época. Otras ideas. Georges Cuvier en 1769, en 1832, era de la idea de que la teoría del catastrofismo se habían creado una cantidad inmensa de especies y que las especies modernas sobrevivieron. Sugería que los inicios se habían creado por conceptos idealistas una cantidad de especies demasiado grandes, pero que muchas de ellas habían muerto y solo algunas, las modernas, habían sido las que habían sobrevivido. Jean Hutton en 1726 y 1793 y Charles Lee 1797 y 1874 son de las ideas que posiblemente la Tierra no es lo suficiente antigua para hacer posible la generación de especies nuevas, y valorizaron los acontecimientos geológicos. Los primeros biólogos que propusieron los mecanismos de evolución, ¿quiénes fueron? Bueno, está Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck en 1744 y 1829. Él, analizando los fósiles más antiguos, vio que estos tienden a ser más simples y los más jóvenes tienden a ser más complejos y más parecidos a los actuales. A esa conclusión llega él de acuerdo a los análisis de los fósiles. Y en 1801 propone que los organismos evolucionan mediante la herencia de características adquiridas, proceso en que los organismos sufren modificaciones en función del uso y desuso de alguna de sus partes y heredan estas modificaciones a sus descendientes. Bueno, realmente si comparamos la teoría de Lamarck con la teoría moderna, podemos afirmar que aquí hay un gran vacío, porque él justifica los cambios evolutivos como modificaciones, como características adquiridas y modificaciones debido al uso y desuso de alguna de las partes, que no es del todo errado. Hay mucho de cierto en estas teorías. Las teorías de Lamarck. Todos los seres vivos están dotados de una fuerza vital
que los empuja a cambiar con el tiempo hacia una mayor complejidad. Y los organismos podrían transmitir a su descendencia rasgos adquiridos. Entonces, esta es una parte que denota un gran vacío en las teorías de Lamarck, porque hoy en día se sabe que los rasgos adquiridos no son los que se heredan. Primero, en exponer que los organismos experimentan cambios con el tiempo en un esfuerzo de adaptabilidad. Esta es una fortaleza en la teoría de Lamarck, o sea que algunos cambios están influenciados por un esfuerzo de adaptabilidad. Otros aspectos relacionados con la evolución. La resistencia de las bacterias ante los antibióticos en un intento de adaptabilidad. En esta época comienza a utilizarse el uso de los antibióticos. Y algunos científicos observan que determinadas bacterias llegan a ser resistentes a estos antibióticos. Es por eso que las bacterias han adquirido cierta capacidad de adaptabilidad. Y los biólogos intentan comprender tanto la extraordinaria variedad como las similitudes fundamentales de los organismos en el contexto de la evolución. Observen esta fotografía. Esta es un esquema que representa algunos de los aspectos de la teoría de Lamarck. La jirafa primitiva tenía el cuello corto y en el esfuerzo de alcanzar de los árboles, de la copa de los árboles, el alimento, esta fue desarrollando su cuello y de esta manera la jirafa actual, por el uso y desuso de sus partes, en este ejemplo está el cuello de la jirafa, pues este fue desarrollándose, fue cambiando. Observen la jirafa primitiva y la jirafa moderna. Esto nos da una idea de los puntos de Lamarck en cuanto nos habla de los caracteres adquiridos, de la herencia. La conclusión de Lamarck, que con el tiempo la jirafa primitiva fue desarrollando el cuello largo. En la jirafa moderna se puede observar para obtener el recurso alimentario. Sin embargo, Darwin fue un biólogo, al principio quería ser médico, como dice aquí, un hijo de médico, pero estudió teología en la Universidad de Cambridge. Luego se embarcó como naturalista en el buque Bagley. Viajó como naturalista a América del Sur. Se fue al Ecuador, a las Islas Galápagos, y observó animales, plantas y fósiles. Coleccionó y catalogó muestras de varios organismos. Los trabajos de Darwin hoy en día se conservan y se puede observar una gran complejidad de dibujos y de escrituras que él tenía en su cuaderno de anotaciones, lo que nos hace pensar que su trabajo fue muy escrupuloso, muy minucioso y que sus observaciones las fue registrando muy detalladamente para poder establecer después o redactar después su teoría. Le impresionó la similitud de algunas especies con las de América del Sur, las diferencias de estas con otras partes del mundo. Como el europeo, ¿verdad? Darwin, al ir al Ecuador, observa la similitud, empieza a comparar aquellas estructuras entre las que él había visto en Europa y las de las encontradas en América del Sur, sobre todo
en el Ecuador. Y empieza él a sacar sus propias deducciones. Observó que a pesar de sus semejanzas también habían diferencias. O sea que en las especies, a pesar de que tenían muchas semejanzas, también tenían algunas diferencias. Y de ahí escribe su obra, La selección natural y la lucha por la existencia. Aquí tenemos uno de los puntos de la teoría de Darwin, cómo compara las diferentes estructuras, por ejemplo los picos, ven cómo estos van cambiando su forma, su tamaño, debido a cómo se van adaptando a los diferentes ambientes. Observen las diferencias, ¿verdad? A pesar de que todos estos son miembros de una misma especie, son pinzones, tienen diferencias notables y que estas diferencias son consecuencias de adaptaciones a su modo de alimentación y a su forma de vida. Teoría de Darwin sobre la evolución. ¿En qué se basa entonces la teoría de Darwin? Hay varios aspectos que están aquí que vamos a analizar. Él llega a la conclusión que cada especie tiene capacidad de producir más descendientes de los que sobrevivirán hasta la madurez. O sea que generalmente a través del proceso de reproducción se producen una cantidad muy grande de especies, pero de estas algunas son las que sobreviven, muchas de ellas pues no llegan a la edad adulta. Los individuos de una población presentan variaciones en sus rasgos y estos se transmiten a su descendencia. Que todos los organismos de una población, o sea, organismos de la misma especie, aunque son miembros de la misma especie, tienen variaciones, o sea, no son idénticos, tienen sus variaciones y que estas variaciones se transmiten a su descendencia. Y que existe un límite de crecimiento poblacional, los organismos compiten por los recursos alimentarios o alimenticios, por ejemplo, el agua, la luz, el espacio, depredadores, enfermedades, que además de que los que llegan a la edad adulta, la mayoría no se reproducen, también hay otros factores que hacen que las poblaciones se mantengan, o sea que haya un límite de crecimiento poblacional, o sea que el número de pobladores de una población pues no exceda a determinados límites, o sea se mantiene en el transcurso de algunos años. Y que esto se debe a algunos aspectos, como es los recursos alimenticios, la luz, el agua, el espacio, competir entre ellos, algunas enfermedades, y esto hace que haya un límite de crecimiento poblacional. También expone que no todos sobreviven hasta la edad reproductiva. Antes de llegar a la edad reproductiva, muchos de ellos pues mueren o simplemente no se reproducen. Por lo tanto, la supervivencia del más apto, los que poseen las características más favorables, tienen mayor posibilidad de sobrevivir y llegar a la edad reproductiva. De aquí la idea de la lucha por la existencia. Aquellos que son más aptos tienen más posibilidades de sobrevivir y por lo tanto llegar a la edad de la reproducción y poder reproducirse. Bueno, estos son en síntesis las ideas fundamentales de la teoría de Darwin acerca de la evolución. Aquí tenemos en esta figura una síntesis de estas ideas. Recuerden ustedes que Lamarck mencionaba de que las jirafas actuales tenían el cuello largo, producto de el intento por alcanzar el alimento en las copas de los árboles. Estas son las ideas de Lamarck. Darwin dice
que aquellas jirafas que pudieron tomar el alimento de la copa de los árboles van a estar, por supuesto, mejor alimentadas que las otras. Y que estas a su vez se reproducen, ¿verdad? Y van a dar descendientes con esa característica, con el cuello largo. Esta es la variante, ¿verdad?, entre la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. Las teorías sintéticas de la evolución. Cuando hablamos de teoría sintética de evolución nos referimos a una teoría moderna, pero que incluye aspectos de otros aportes que dieron algunos científicos y sobre todo los aportes más recientes acerca de la genética y de otros aspectos como es la embriología, la citología, y entre otros, ¿verdad? Entonces, la teoría sintética de la evolución es una síntesis de todas las ideas relacionadas con la evolución que forman esta teoría y se acercan más a la lógica. Entonces, combina la genética mendeliana con la teoría de Darwin, y eso es lo que se llama neodarwinismo. Y también combina la genética, dentro de la genética, combina las mutaciones, que es la variedad genética. En los seres vivos se producen mutaciones, o sea, cambios que incluyen la adaptación genética y producen variaciones. Pero sobre todo, la teoría de evolución se asienta en pruebas que sustentan esta evolución. Ha de existir algunas pruebas que sustenten la teoría de la evolución. Y vamos a ver cuáles son esas pruebas. Primero es el estudio de los fósiles. Si nosotros sabemos que los fósiles son restos de organismos o huellas que han quedado en las capas más internas de la Tierra y que nos va a dar una cantidad de información acerca de su existencia. Entonces, estudiando los fósiles, que podría ser huesos o podría ser una simple huella, nosotros podemos determinar muchos valiosos datos acerca de la edad en que vivieron y de cómo era su forma, cómo era su estructura. También la anatomía comparada. Esta llega a ser una ciencia muy interesante porque compara las diferentes estructuras y trata de hallar un vínculo entre varias ramificaciones evolutivas, ¿verdad?, buscando el origen de estas especies. También está el desarrollo embrionario. El estudio de los embriones es muy interesante porque nos puede dar un análisis filogenético de las variaciones que van sufriendo los diferentes grupos de organismos y cómo se vinculan entre sí. Después, la distribución de plantas y animales. Esto es muy importante porque la distribución nos va a arrojar mucha información acerca de la adaptabilidad y de la forma de vida de las diferentes de plantas y de animales. Y también, por supuesto, el código genético. El código genético nos va a dar mucha información acerca de diferentes aspectos como la síntesis de proteínas, las mutaciones, entre otros aspectos muy importantes de la genética. Observemos aquí un fósil. Aquí vemos el esqueleto fosilizado de un reptil, ¿verdad? Y que a través de este estudio, pues los científicos pueden hallar la edad de este fósil, en la época que vivió
y también qué comía, cuáles eran sus formas, sus adaptaciones, etc. Aquí tenemos el código genético y sobre todo las mutaciones. ¿Qué estamos observando aquí? Una molécula de ADN. Esta es una molécula de ADN, donde los diferentes bases nitrogenadas están alineadas en una secuencia determinada. Esta sería una cadena normal, ¿ve? Una cadena de la doble hélice del ADN. Sin embargo, si comparamos la cadena que tenemos acá con la que tenemos posteriormente aquí, vamos a ver que hay algo aquí que difiere. Observen acá, después de esta base, la citosina, tenía que venir adenina. Sin embargo, vemos que no. Entonces tenemos que aquí cambia la adenina por la citosina. ¿Ven? Aquí sigue la secuencia normal. Ha habido un cambio en esta base nitrogenada, ha habido un cambio. Se ha cambiado la adenina por la citosina. Entonces, en este caso, esta es una mutación. Una mutación es un cambio, que puede ser, como en este caso, en una de las bases. Pero estos cambios pueden ser de diferentes orígenes. Podría ser, por ejemplo, en este caso, una adición. Aquí vemos la secuencia, ven aquí, la secuencia de la cadena normal, pero aquí vemos una adición, es decir, que hay una serie de bases, estas 4 bases, ¿verdad? Que aquí ya, debido a estas 2 que han sido introducidas dentro de la cadena, haciendo que la cadena sea más larga, ya va a cambiar totalmente la cadena. Observen aquí, hasta aquí es normal esta, y esta es la misma base que tenemos en la original. Pero aquí debiera haber la timina, que es esta, ¿ven? Sin embargo, se ha introducido un par de bases acá, 2 guaninas, se ha introducido de las que no estaban anteriormente, haciendo que la cadena varíe en sus proporciones. Esto también es una mutación. O también una supresión. Aquí, en vez de haber una adición, hay falta de algunas secuencias. Por ejemplo, hasta aquí es normal. Ahora, aquí vemos que están estas 2 últimas, pero todas estas bases anteriores, desde acá, desde aquí hasta acá, fueron eliminadas. Este también es otro tipo de mutaciones. O sea, dentro de la comparación de la cadena de ADN, diferentes organismos, se puede ver las mutaciones, cómo han ido cambiando. Estas mutaciones pueden tener un origen accidental, pero también podrían ser nuevas adaptaciones de organismos a nuevas formas de vida, que van a interesar algunos de los genes. Y aquí tenemos la comparación, anatomía comparada, la comparación de algunas de las estructuras. En este caso, pueden ser estructuras homólogas. Vamos a observar, aquí tenemos la extremidad, o sea, superior de un ser humano, la pata anterior de un gato, la paleta de un cetáceo, puede ser una ballena, y aquí tenemos el ala de un murciélago. Bueno, en las estructuras homólogas, los huesos, como ustedes pueden ver, tienen la cantidad de huesos y la disposición tiene muchas similitudes. Si nosotros vemos, se puede decir que el mismo origen y que todos estos son vertebrados. Tienen los huesos muy parecidos, o sea, en su ubicación,
y en su formación de esta estructura. Aquí tenemos la mano, miren, acá. Sin embargo, la función de estas estructuras es completamente diferente, porque el brazo en el ser humano, pues todos sabemos que tiene una función muy independiente de las extremidades, o sea, sirve para tomar cosas y se independiza totalmente de la locomoción. Sin embargo, la extremidad de un gato, la pata anterior de un gato, pues la utiliza para caminar, o sea, para la locomoción. En el caso del cetáceo, la ballena, tenemos que le sirve para nadar. Y en el caso del murciélago, le sirve para volar. Es decir, en las estructuras homólogas, las estructuras son muy parecidas, tienen el mismo origen, sin embargo, la función de estas estructuras es completamente diferente. No así, por ejemplo, en las estructuras análogas. Estas son estructuras análogas y esto también se analiza cuando vamos a buscar el origen, o sea, la filogenia, vamos a buscar el origen y el parentesco que puedan tener estas diferentes especies entre sí. Aquí tenemos el sistema nervioso de una lombriz de tierra, como está formada por diferentes células. Tiene el ganglio cerebral, nervios laterales, cordón nervioso central, o sea, tiene diferentes estructuras que se pueden ver acá y que todas estas en su conjunto representan el sistema nervioso. Aquí tenemos una medusa y en la medusa también tenemos una red de células nerviosas, como se ven acá, red de nervios, una red de células nerviosas que forman todo su sistema. Si vemos en los insectos, como en este caso una mosca, vamos a ver que hay estructuras también muy parecidas. El ganglio cerebral, el cordón nervioso, los nervios laterales, toda una red de células nerviosas capaces de transmitir los estímulos. Y en el caso de los seres humanos, aunque es mucho más complejo, tenemos mucha similitud. Aquí está el cordón nervioso central, el sistema nervioso periférico, que son todos estos nervios que van a la periferia, el cerebro, o sea, el gran ganglio cerebral del cerebro, y en realidad vemos que hay mucho de parecido entre estas estructuras. Sin embargo, hay también sus diferencias. O sea, si comparamos este sistema nervioso con este sistema nervioso, que es ganglionar y que es todo un sistema complejo que se basa en sistema nervioso central y periférico, vemos que hay muchas diferencias también, pero la función es la misma. ¿Cuál es la función de todos estos sistemas nerviosos? Es de coger los estímulos, transmitirlos y responder ante los estímulos. Y sobre todo, la función del sistema nervioso es poder relacionarse con el medio externo y el medio interno. Y tenemos también el estudio embrionario. A veces los biólogos, y sobre todo los interesados en los procesos evolutivos, buscan encontrar similitudes en los embriones. Aquí tenemos, miren, los embriones de varios organismos. Por ejemplo, acá, de un pez, en sus diferentes etapas, ¿verdad? Sus etapas primarias, su desarrollo de larvario y su estado adulto. Y así tenemos también acá, por ejemplo, la salamandra, cómo van cambiando a medida que van creciendo, van desarrollando nuevas estructuras.
Aquí tenemos una tortuga. Miren, observen ustedes cómo se va desarrollando. Y tenemos un pollo. Miren acá cómo van cambiando, cómo se van desarrollando. Aquí un cerdo. Observen acá. Miren cómo se van. Un corderito. Y un conejo. Y finalmente tenemos el hombre. El desarrollo embrionario del hombre. Entonces, ¿qué información nos arroja este estudio? Bueno, en las primeras etapas del desarrollo de los diferentes embriones no hay mucha diferencia. Observen que hay mucha semejanza entre los diferentes vertebrados que vemos acá. Los peces, los reptiles, etcétera, etcétera, hasta llegar al hombre. O sea que hay mucha similitud. Pero a medida que se van desarrollando los embriones, van adquiriendo nuevas estructuras que los van diferenciando. ¿Ven? Observen ustedes las diferencias. Y en la etapa ya más avanzada de estos embriones, son completamente diferentes los diferentes organismos. Bueno, este es un estudio que arroja mucha información acerca de cómo todos estos embriones tienen en sus primeras etapas embrionarias, tienen mucho en común y que a medida que estos se van desarrollando, van cambiando totalmente sus estructuras y su fisonomía. Este es el estudio de los embriones. Posteriormente tenemos que en la evolución también influye mucho el medio ambiente. La forma de vida de algunos organismos en los continentes a veces es muy diferente de las islas, a pesar de que algunos miembros de este continente se trasladaron a otras regiones. Y esto es un análisis de cómo son las poblaciones desde el punto de vista genético cuando hay procesos de aislamiento. Por ejemplo, esta sería la población original, que ustedes ven que genéticamente es muy variada. Y aquí tenemos una población fundadora en la cual genéticamente ya va a ser muy diferente a la anterior. Y esta es la otra población fundadora. Bueno, aquí con este análisis hemos terminado esta clase de hoy y ojalá que ustedes hayan comprendido el mensaje y puedan valorar los diferentes criterios acerca de este tema que han ido tomando más evidencias y que hoy en día tenemos una teoría moderna de evolución, la cual no se puede decir que es estática, que puede ir cambiando a medida que se van realizando estudios más profundos respecto al origen y evolución de todos los seres vivos. Bueno, hasta luego y con esto terminamos por hoy.